¿Listo? Buenas tardes, Carmen, que te encuentras ya online. Buenas tardes, Valentina. Hoy tenemos nuestra segunda sesión del Diplomado de Género y Territorio. Este módulo va a estar acompañado por Valentina Cortines. Ella es investigadora adjunta del INI, socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene estudios de posgrado en temas de políticas públicas y justicia de género de Clarkson. Ella tiene una amplia experiencia en temas de investigación en relación a género y territorio, por lo tanto, pues esperamos que sacarle máximo provecho a esta sesión. Bienvenida, Carmen, si nos puedes escuchar, ahí salúdanos, porque ya que tú eres la única que se encuentra online en estos momentos, y bienvenida, Valentina. Gracias, María Elisa. Hola a Carmen, que está conectada, y a todas quienes nos van a revisar la clase posteriormente. Como les decía María Elisa, yo soy Valentina Cortines, socióloga e investigadora adjunta de RIMIS, y he investigado en los últimos 3 años los temas de género y territorio, así que les voy a presentar acá un poco evidencia y algunos elementos conceptuales primero, luego algunas evidencias que hemos generado en relación a las desigualdades de género desde un enfoque territorial y también de las dinámicas territoriales desde un enfoque de género. Primero les quise compartir esta cita de Linda McDowell, que es una geógrafa feminista muy conocida, que de algún modo estas preguntas nos abren un campo de investigación, que es la geografía feminista, que es de donde a mí me gusta enmarcar un poco también este trabajo de género y territorio, en un campo de investigación un poco más amplio y que como campo de investigación abarca elementos muy amplios, desde los espacios más desde lo íntimo como un espacio, desde lo doméstico como un espacio, lo público y también lo geográfico, ¿sí? Como el espacio más territorial. Y acá se plantean algunas preguntas que yo creo que enmarcan bien las cuestiones que uno se puede preguntar en relación al género, a las desigualdades de género y sus variantes territoriales. Como dice ahí, se pregunta la autora, ¿cómo se relacionan el género y la geografía? ¿Dependen las diferencias entre hombres y mujeres de las zonas del mundo en que habitan? Si los atributos de género son una creación social, ¿cómo varían la femineidad y la masculinidad en el tiempo y en el espacio? ¿Cuántas variantes conocen las relaciones sociales entre los hombres y las mujeres? ¿Todas las sociedades conceden al hombre un papel central y sitúan a las mujeres en los márgenes? Bueno, con esta cita yo quería partir para de algún modo enmarcar nuestro trabajo. Sin duda, gran parte de esas preguntas nosotros las hemos vivido en nuestros propios países, en nuestros propios territorios, y sin duda, si bien hay desigualdades estructurales de género, sabemos que la violencia machista es algo que atraviesa nuestras sociedades, sobre todo en América Latina. Sabemos que la desigualdad de los mercados laborales también es algo transversal, pero sin embargo hay especificidades y tales desigualdades estructurales tienen ciertas connotaciones y ciertas expresiones particulares dependiendo de los lugares en este caso de América Latina, desde donde miremos, ¿no? Y sobre todo, que es el foco un poco de nuestro centro de investigación, cómo esto se relaciona y cómo las desigualdades de género tienen distintas expresiones según la ruralidad de los territorios, las características del territorio, pensando acá en este cuadrito que probablemente lo vieron también en la clase anterior, entendiendo qué son las dinámicas territoriales desde el enfoque RIMIS como una interrelación o una interacción entre al menos estos 3 elementos, que en realidad son 4,
Uno que son las estructuras productivas y toda la dinámica económica de un territorio. Por otro lado, las instituciones formales, consideradas como aquellas normativas, ordenanzas locales, leyes regionales. En el caso de los países que son federados, esto toma como una connotación mayor. Y también las instituciones públicas, que serían instituciones formales que operan en ese territorio. Por otro lado, las instituciones informales, que son consideradas como todos aquellos aspectos informales que norman y que dan y que ordenan de algún modo las relaciones sociales en los territorios, donde podemos encontrar las tradiciones, las costumbres, la cultura local. Todo eso es parte de una institución que a veces es tan fuerte como una ley, como una norma formal, pero que no está escrita, pero sí opera como una institución, ¿no? Y en este tercer globito, los agentes y las coaliciones territoriales, donde consideramos como parte importante en el fondo de la dinámica territorial las organizaciones que se encuentran en los territorios y su capacidad, la capacidad de agencia de estas organizaciones, el nivel de cohesión social que ahí hay, la trayectoria de las organizaciones sociales, su capacidad de incidencia sobre lo productivo y sobre las instituciones. Entonces, estos tres, que en realidad son 4 elementos, para la próxima presentación los voy a dividir, van a ser, quiero que los mantengamos en mente a la hora de pensar el género, ¿no? El género en un territorio lo vamos a mirar en función de estos 3, 4 elementos. Bueno, como vieron ya la semana anterior, la definición de género desde un enfoque territorial, de algún modo nosotros ¿qué decimos? Que en los distintos territorios se configura de manera distinta la participación de las mujeres en estos componentes de la dinámica territorial, ¿no? Y constituyen sistemas de género. Cada territorio constituye un sistema de género que define el rol, las relaciones, los atributos que se le va a asignar a hombres y a mujeres, el lugar que va a ocupar cada quien, el valor que van a tener las acciones y las producciones de cada uno de los sexos, ¿no? Entonces, cada territorio va a constituir un sistema de género particular que tiene una historia y que también puede ser modificado en el tiempo. Y nosotros también decimos que entonces los movimientos en la dinámica territorial pueden modificar estos sistemas de género. ¿Sí? Por ejemplo, y lo vamos a ver, lo vimos en la guía que ustedes tienen, hay un caso específico que es el de la isla de Chiloé en Chile, pero también en la bibliografía tienen otro caso de México. Entonces nosotros decimos que las transformaciones en la estructura productiva, en las instituciones formales y en las políticas públicas o en la capacidad de agencia de las personas pueden favorecer o limitar el acceso de las mujeres al trabajo, acrecentar o disminuir estereotipos, incrementar la participación política o disminuir la violencia contra las mujeres, por ejemplo. O sea, los movimientos en alguno de estos elementos pueden modificar también sistemas de género, así como los sistemas de género también van a, de algún modo, condicionar y definir aspectos de las dinámicas territoriales. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la llegada de determinada industria a un territorio, como es en el caso de la industria del salmón en Chiloé, modificó las ideas sobre las mujeres en el territorio. O sea, las mujeres comenzaron a trabajar de forma remunerada, tuvieron mayor autonomía económica, lo que también desencadenó un mayor empoderamiento, generó cambios en la composición familiar. Entonces, movimientos en aspectos de la dinámica territorial pueden modificar también los sistemas de género. Y por otro lado decimos que hay ciertas dinámicas territoriales que generan condiciones favorables para el ejercicio de las autonomías de las mujeres o por el contrario pueden restringir el ejercicio de tales autonomías. O sea, hay ciertas dinámicas que restringen en mayor medida las posibilidades de las mujeres y hay otras dinámicas que son más favorables y eso nosotros lo fundamentamos
principalmente a través de estudios de caso que hemos realizado, y en los cuales vimos que hay ciertas características de los territorios, ya sea de la estructura productiva, de las instituciones o de las agencias, de las coaliciones y la capacidad de agencia, que favorecen la participación y la inclusión de las mujeres en el desarrollo territorial y que reduce brechas de género. Acá algunas orientaciones metodológicas que están, es una pequeña síntesis de lo que ustedes tienen en mayor extensión en la guía del curso. Pero entonces, ¿cómo se analiza el género desde un enfoque territorial y cómo se analiza el territorio también desde un enfoque de género? Que es este cruce que ha sido poco abordado desde el género y desde el territorio. Este cruce ha sido poco abordado, poco desarrollado, siendo a veces incluso tan evidente, ¿no? Entonces, analizar el género siempre tiene que ver con indagar en sistemas socioculturales, ¿sí? El género, y como también ahí se menciona en la guía, si bien tiene consecuencias materiales y prácticas muy evidentes que uno puede ver cotidianamente, como es la violencia, como es la discriminación laboral, como es la menor participación política, el género sigue siendo un concepto abstracto. Entonces, a veces es difícil de aprender, de captar, de investigar también. Entonces, siempre estudiar el género tiene que ver con indagar en sistemas socioculturales, en ideas, en conceptos, en imaginarios sobre el lugar que debe debe ocupar la mujer y el lugar que debe ocupar el hombre. Sí, entonces, analizar y estudiar el género siempre implica, espérenme 2 segundos. Siempre implica indagar en estos sistemas socioculturales que norman, estructuran y dan significado a los roles y relaciones de hombres y mujeres en un lugar específico. ¿Sí? Otra forma también más concreta de poder ver esto. Hola, bienvenida ahí a Emma. Ya comenzamos la clase. Bueno, una segunda forma de analizar el género desde un enfoque territorial y en particular las desigualdades de género es analizar y mirar cómo se expresan los sistemas de género en los distintos aspectos de la dinámica territorial, o sea, cómo es el género en los aspectos económicos, o sea, qué lugar ocupan las mujeres en la estructura económica de ese territorio, qué posibilidades tienen, quién maneja y quién controla los activos productivos en el territorio, cuáles activos productivos son controlados y son administrados por las mujeres, por ejemplo, cuáles de estos activos tienen mayor valor y quiénes manejan los activos de mayor valor, cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres para entrar al mercado laboral, formal o informal. Ya, por otro lado, ver cómo se expresa el sistema de género en las instituciones, formales e informales, o sea, implica mirar, por ejemplo, las políticas públicas, si presentan sesgos de género, las leyes, las normativas que rigen ese territorio, y por otro lado, la capacidad de agencia de los actores que intervienen también, o sea, cómo en ese territorio en específico participan las mujeres, qué tipo de organizaciones. María Alejandra, te pido que puedas bloquear tu micrófono. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se expresa el sistema de género en el globito de la capacidad de agencia y de los actores sociales que intervienen en el territorio? Es decir, qué tipo de organizaciones conforman las mujeres, si las mujeres, en qué tipo de organizaciones están. En general, lo que la evidencia dice es que las mujeres tienen mucha mayor presencia en aquellas organizaciones vinculadas al bienestar comunitario, en aquellas organizaciones de tipo voluntarias, aquellas organizaciones también vinculadas a lo educacional, no así en organizaciones de tipo políticas o económicas del territorio, que sin duda no deja de llamar la atención, pues porque son
aquellos aspectos donde se presentan mayores brechas de género, ¿sí? Por último, es importante identificar cómo la construcción particular del género en cada lugar condiciona y determina dinámicas de desarrollo territorial, abriendo o cerrando potencialidades territoriales. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, no solo el territorio incide en los sistemas de género y en la forma en que hombres y mujeres participan en los aspectos económicos, sociales y culturales de cada lugar, sino que también los sistemas de género van a determinar dinámicas territoriales y van a generar, van a abrir o van a restringir potencialidades del territorio. ¿Sí? Por ejemplo, un territorio cuyo sistema de género restringe a la mujer a desempeñarse netamente en lo doméstico y es represivo respecto a su participación en otros aspectos sociales, ya sea solo de organización social o ya sea el trabajo, sin duda ahí va a perder un potencial de desarrollo de actividades sociales, políticas y productivas que se podrían desarrollar, pero como hay una norma social muy rígida en relación al lugar que va a ocupar la mujer, eso no se llega a producir, ¿sí? Y eso de algún modo uno lo puede ver, nosotros lo hemos visto en algunos estudios de caso, como la apertura de espacios y de espacios en todo sentido, de espacios políticos, de espacios sociales y de espacios económicos a las mujeres, genera valor en todo ámbito de cosas. Genera una mayor inclusión de otros actores, genera una mayor equidad, en términos económicos genera mayor dinamismo, diversificación, etc. Bueno, como les comentaba al principio, les pido que apaguen sus micrófonos, por favor, para que no salga el audio de sus computadores. Bueno, hay dos formas en que nosotros hemos mirado el tema de género y territorio. En primera instancia hemos mirado desigualdades territoriales de género, o sea, cómo las desigualdades de género se relacionan con el territorio y tienen una distribución desigual, o sea, cómo las desigualdades de género también son desiguales territorialmente. Hemos hecho algunos trabajos más de corte econométrico y otros más de solo relacionar variables, y ahora les voy a mostrar algunos resultados de un proyecto que nosotros lanzamos en septiembre de este año, que es el Observatorio de Género, Mujeres y Territorio, en el cual nosotros quisimos mostrar para 4 países de la región, para Chile, Ecuador, Colombia y México, las brechas de género para territorios urbanos, para territorios rurales, para poblaciones indígenas y también para mujeres jóvenes rurales, hombres jóvenes rurales y su comparación con los territorios urbanos. Entonces, bueno, yo acá les voy a mostrar dos indicadores principalmente para mostrar dos tendencias que nosotros vimos a partir de los datos del observatorio. Ustedes pueden revisar luego en rimis.org/mujeres y territorio, pueden revisar el resto de los datos, pero ¿qué es lo que llama la atención? Y esto se repite sobre todo en prácticamente todos los indicadores relacionados a lo económico y a la participación económica de las mujeres. Y es que esta es la tasa de participación laboral de hombres y mujeres según territorio, etnia y grupo etario para Chile, con los datos de la encuesta de hogares que se hace acá en Chile del año 2015. Hicimos esta. Y que se observa que las mujeres, no solo las mujeres rurales tienen una menor participación laboral,
que se ve tanto en las mujeres jóvenes rurales como en las mujeres rurales, de un 35 y un 33%, sino que a la vez también existe una mayor desigualdad de género en los territorios rurales, o sea, existe una mayor brecha en relación a los territorios urbanos, o sea, ahí se puede ver en esa línea que marca la diferencia entre hombre y mujer en cada grupo. Y sin duda, Teresa, te pido que bloquees tu micrófono, por favor. Entonces, no solo las mujeres rurales se encuentran en una peor posición que los otros grupos de mujeres, sino que también enfrentan una mayor desigualdad. Porque eventualmente podría pasar que los hombres rurales también tuvieran una menor participación laboral y la brecha de género se mantuviera, como en otros indicadores. En los indicadores de pobreza, por ejemplo, en Chile y en otros países se ve que si bien en los territorios rurales hombres y mujeres presentan mayor pobreza, pero no necesariamente hay una brecha de género mayor que en los territorios urbanos. En el caso del empleo, sí se observa una menor participación laboral de hombres y de mujeres, pero también una mayor brecha de género, lo cual es un problema adicional, ¿no? Esta misma tendencia se repite para México, donde tenemos que la participación laboral de las mujeres de las mujeres rurales de un 48% versus un 53% de las mujeres urbanas, pero además los hombres rurales presentan una mayor participación laboral que los hombres urbanos, lo cual también genera que las mujeres rurales enfrenten una mayor brecha de género, o sea, una mayor desigualdad frente a sus pares que las mujeres urbanas frente a sus pares hombres. Y más aún en la población joven rural, donde las mujeres presentan un 43% de participación laboral y los hombres un 85%. También presentan comparativamente una brecha de género mucho mayor que entre los jóvenes urbanos, que entre mujeres y hombres jóvenes urbanos. Este es el mismo dato para Colombia, que también se observa la misma tendencia, o sea, en el tema de participación laboral, no solo las mujeres están en una peor posición, sino que enfrentan una mayor desigualdad. Por otro lado, les quise mostrar aquí también el dato de escolaridad, que uno de los grandes avances en la región ha sido la reducción de brechas en la educación, que sin duda es un avance muy importante. Hoy en día, entre hombres y mujeres de estos distintos grupos no existen o existen brechas de género muy, muy menores, pero sí existen amplias diferencias entre mujeres de distintos grupos, y eso es algo que también nosotros quisimos enfatizar en este trabajo del observatorio, que la desigualdad de género también es desigual entre mujeres de distintos lugares y con distintas características sociodemográficas, que es un poco este concepto de la interseccionalidad, ¿no? O sea, el género en intersección con otros sistemas de exclusión, como es la clase, como es la pertenencia a un pueblo indígena, y otras marcas de exclusión, históricamente marcas de exclusión, incluyendo la ruralidad, amplían y amplifican estas desigualdades estructurales de las que ya hemos hablado. Entonces acá se ve claramente, ¿no? Las mujeres indígenas en Ecuador tienen en promedio 6 años de educación, las mujeres rurales 8, la mujer joven rural 10, la mujer urbana 11 y la mujer joven urbana 13 años de educación promedio, siendo el promedio nacional de 10 años de educación. Sí, entonces acá todavía hay una deuda pendiente dentro de los avances en equidad de género, que es el desafío, ¿no? De poder ir hilando cada vez más fino y construyendo una equidad para todas las mujeres, y especialmente poniendo el énfasis en aquellas poblaciones que son doblemente o triplemente excluidas. El mismo dato de años de escolaridad para Colombia,
tenemos que el promedio de escolaridad es un 9,5 a nivel nacional, y nuevamente la mujer rural tiene 6,4 años de educación en promedio, la mujer joven rural 8,7, y vemos que en los sectores urbanos obviamente los años de educación promedio son mucho mayores. Lo que sí es interesante, y es obviamente un logro de los 30 últimos años de políticas públicas educativas en la región, es que las mujeres jóvenes, ya sea de territorios urbanos o territorios rurales, hoy en día presentan niveles educativos mucho mayores que las mujeres de mayor edad, y eso sin duda es un avance. La contradicción es que estos avances en educación no han ido de la mano con un avance en la participación laboral de las mujeres. Entonces, de algún modo, este discurso de invertir en los activos individuales, que en el fondo que la exclusión de las mujeres de los mercados laborales tenía que ver con su falta de capacitación y educación en comparación a los hombres, se ha caído un poco, se ha desmoronado esa hipótesis, que por otro lado es bueno, porque se va develando que lo que de verdad está detrás de la exclusión de las mujeres del mercado no tiene que ver con sus capacidades, sino que tiene que ver con limitaciones y con sesgos y con estereotipos respecto a las capacidades de las mujeres, y sin duda con una menor valoración de cualquier tipo de actividad realizada por una mujer. Bueno, acá el dato para México también vemos la misma tendencia. Las mujeres rurales tienen un promedio menor de educación en relación, por ejemplo, a las mujeres jóvenes urbanas. Y eso, como enfatizar que la estadística nos muestra que no es indiferente dónde se vive y que hay una relación estrecha entre el lugar donde habita una mujer y sus posibilidades de participar del mercado laboral o de acceder a la educación formal. Bueno, y por otro lado, mostrarles un poco algunos hallazgos de este análisis integrado de los sistemas de género y las dinámicas territoriales. En la guía que ustedes disponen en el sitio, se desarrolla en síntesis un caso de estudio, que es el caso de la isla de Chiloé, y en la bibliografía hay un caso de México. El de Chiloé tiene más que ver con el ámbito económico, y el de México tiene más que ver con el plano de la participación y de las instituciones y la participación social de las mujeres, ¿sí? Y ahora yo voy a mostrarles algunos hallazgos integrados del análisis comparado de estos estudios de caso. Pensando en la dinámica territorial como estos tres globitos de la estructura productiva, la capacidad de agencia y las instituciones, algunos hallazgos que hemos generado por cada uno de estos globitos, hemos visto que en aquellos territorios donde hay industrias que estabilizan ciertos estereotipos, esto ha ido en desmedro de la condición en que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, con menos oportunidades, sobre todo en los sectores rurales, peores remuneraciones y discriminación. También algunas industrias, principalmente aquellas industrias extractivas, han profundizado los estereotipos de género en relación al trabajo, generando cristalizando de algún modo y modificando ideas imaginarias en torno a las mujeres y sus habilidades, y cristalizando esta división rígida del trabajo, que obviamente tiene una historia, pero hay muchos territorios donde las mujeres, por ejemplo en el caso de la isla de Chiloé y otros territorios, en que las mujeres, previo a la llegada de cierta industria, realizaban muchas actividades usualmente denominadas masculinas, o también hay muchos territorios en que durante gran parte del año los hombres migran del territorio para trabajar fuera del territorio,
y que las mujeres quedan a cargo de todo tipo de labores, cruzando de algún modo este límite entre los trabajos masculinos y femeninos. Sin embargo, la llegada de ciertas industrias con imaginarios y estereotipos también externos, muchas veces han profundizado esta división y sobre el trabajo masculino como un trabajo de fuerza, como un trabajo de mayor valor, y el de las mujeres como un trabajo más fino, más de motricidad fina, de poco esfuerzo físico, también de menos capacidades de administración o de gestión. Entonces, algunas industrias, principalmente aquellas extractivas, han profundizado algunos estereotipos de género en los territorios que antes no existían. Sí, y por otro lado, cuando las industrias asignan sistemáticamente las mismas tareas a un grupo de género, establece expectativas que son internalizadas y creencias en relación a las habilidades de unos y otros que restringen las oportunidades especialmente de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si llega a un territorio rural donde antes las mujeres y los hombres realizaban ambos distintas tareas, y llega una industria y empieza a asignar sistemáticamente a las mujeres a la tarea, por ejemplo, de deshuesado de pescado, y a los hombres a las tareas de administración, esas expectativas y esas ideas respecto del trabajo de hombres y mujeres se van internalizando y impide que esa mujer, si esa industria está 50, 100, 150 años en un territorio, obviamente impide que las mujeres puedan desarrollar las habilidades para desempeñarse en ese rubro. Por ejemplo, la minería que siempre ha estado tan asociada a trabajo masculino. Hoy en día la minería es un trabajo totalmente tecnificado que podría realizar una mujer o un hombre indistintamente. Pero claro, es un trabajo que las mujeres no han realizado en cientos de años y obviamente requiere de una inversión y una capacitación para que las mujeres puedan ingresar a ese rubro. Aquí algunos ejemplos a partir de los estudios de casos que nosotros hemos realizado de esto que yo les comentaba recién. Acá hay un caso de Guatemala que también se los recomiendo, es muy interesante. Lo pueden encontrar en la misma página del observatorio, hay una sección de publicaciones, y ahí están todas nuestras publicaciones sobre género y territorio, para que las quieran revisar. Y ahí está este caso de Ostua Huija en Guatemala, donde se señala, los entrevistados de este estudio de caso señalan que las mujeres son más rápidas y más cuidadosas, por lo que se les contrata en cosecha, recolecta y siembra. A pesar que se valoran estas cualidades, son consideradas tareas no calificadas que justifican su contratación por bajos salarios. Y también hay una idea de que las mujeres son más flexibles, como más dóciles, por lo que funcionan bien bajo una contratación temporal. Ambos estereotipos sin duda restringen las posibilidades de un trabajo decente y un trabajo permanente para las mujeres de ese territorio, porque se les contrata en ciertos momentos del trabajo agrícola y que van asociados a trabajo temporal, y eso obviamente significa que es un ingreso por determinado periodo de tiempo, que no tiene la protección social, que tiene un trabajo permanente, que no tiene la seguridad de ingresos que tiene un trabajo permanente. Entonces son estereotipos que están ideas que están en la cabeza de estas industrias, que obviamente restringen las posibilidades de las mujeres de alcanzar la autonomía económica. Y por otro lado, también en términos del territorio genera consecuencias, porque por ejemplo, en este territorio había generado, y en muchos otros territorios, la emigración de las mujeres a sectores más urbanos, en busca de oportunidades en el sector servicio, que es mucho más
abierto a la contratación de mujeres, donde también hay estereotipos en relación a que las mujeres tienen una mejor atención, son más amables, etcétera, y genera la masculinización de los sectores rurales, y eso también genera una cierta desintegración social en los territorios rurales, y también genera la feminización del trabajo precario, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo estos estereotipos de una industria impactan en el bienestar de las mujeres y también impactan en la dinámica territorial, o sea, se masculiniza, se generan la desintegración familiar en muchos casos y la duplicación de núcleos de hogar. Muchas mujeres también quedan solas a cargo de sus familias. Eso. Bueno, acá también está el caso de Chiloé, que está más en detalle en la guía, donde vemos que la industria del salmón también profundiza la segmentación de tareas por sexo, aunque previamente las mujeres realizaban todo tipo de tareas, y la industria en parte logra expandirse como se expandió debido a que el sistema de género previo, en el sistema de género anterior, las mujeres siempre trabajaron de forma no remunerada y siempre estuvieron enfrentadas a condiciones climáticas y condiciones laborales muy adversas, lo que generó que las mujeres pudieran trabajar en la industria del salmón, en el deshuesado, que es como bajo temperaturas muy, muy extremas y con turnos bien largos. Entonces, esa experiencia previa de condiciones extremas de trabajo permitió que las mujeres se incorporaran a la industria del salmón con facilidad y que recibieran también sueldos muy bajos y ellas lo aceptaran porque nunca habían tenido la experiencia de recibir remuneración por su trabajo. Por otro lado, también en el ámbito de la estructura productiva vemos que existe en los territorios rurales una mayor invisibilidad del trabajo de las mujeres y hay una multiplicidad de actividades económicas que se realizan en los territorios que son clave para su desarrollo y que no son contabilizadas en los instrumentos e indicadores económicos, que no son remuneradas y no son valorizadas por quienes los habitan. Y esta invisibilidad es una de las principales barreras para la autonomía económica de las mujeres. O sea, ustedes, si es que han tenido la oportunidad de trabajar en campo, se podrán dar cuenta que muchas veces las mujeres en el desarrollo agrícola son ayudantes de sus maridos, sin embargo trabajan las mismas horas o más en el campo. Y el hecho de que el trabajo de las mujeres en los territorios rurales esté invisibilizado, restringe las oportunidades de las mismas mujeres de ser sujetas de políticas de fomento y perfeccionamiento, incidiendo en la marginación de algunos actores y limitando las posibilidades de desarrollo del territorio también. O sea, el hecho de que ellas no sean las productoras principales, ya sea en el campo, en el mar, en cualquier tipo de actividad económica donde ellas trabajan, pero no es reconocido su trabajo, obviamente las deja al margen de las y no solo del fomento productivo, sino también de las organizaciones de productores y de todo lo que ahí se decide y se planea, ¿no? Y en términos territoriales genera un desbalance de género en las dinámicas territoriales, desencadenando el crecimiento de algunas dimensiones de la actividad territorial y de algunos actores por sobre otros. O sea, los intereses de las mujeres y sus habilidades, por ejemplo, o sus prioridades de desarrollo económico quedan marginadas porque no tienen voz, no están presentes sus intereses, están siempre de algún modo en el lado oscuro, ¿no? Como en el lado invisible de la ecuación. Bueno, acá dos ejemplos. En la provincia de Concepción, acá en Chile, las mujeres realizaban actividades pesqueras, pero no eran consideradas por la institucionalidad para el fomento de su actividad.
donde luego posteriormente la organización de las mujeres permitió que sus actividades fueran visibles y reciben apoyos económicos del Estado. O sea, en esta provincia en general las mujeres salían al mar junto con sus maridos, o también eran recolectoras de orilla, pero a la hora de comercializar, ellas entregaban todos a sus maridos y eran sus maridos los que controlaban de algún modo los ingresos provenientes del trabajo. Y eso mismo generaba que las instituciones públicas no las vieran y, por ejemplo, no había un registro de mujeres pescadoras. Y todos los seguros que estaban asociados al trabajo pesquero por parte de la institucionalidad pública, por ejemplo, si se perdía un bote o algo así, ellas no estaban registradas. Y consecuencias para el territorio, para las mujeres del territorio, o sea, en el momento en que las mujeres se organizaron y generaron sus propias organizaciones pesqueras, diversificaron las actividades del territorio, agregaron valor a los productos que producían antes y generaron una mayor autonomía económica en las mujeres del territorio. También aquí en la Sierra Sur del Ecuador, que es otro estudio de caso que pueden encontrar ahí en las publicaciones de nosotros, las mujeres durante las faenas agrícolas son quienes preparan los alimentos y gestionan el alojamiento para los jornaleros. Y aunque ese trabajo es indispensable para la producción, y especialmente esto era en el momento de la cosecha, no es considerado trabajo, ni tiene una remuneración asociada. Y esto obviamente restringe sus oportunidades de acceso a otros bienes simbólicos también derivados del trabajo. Aquí, como les adelantaba un poco, aquellos territorios que nosotros hemos estudiado donde las mujeres han tenido acceso a activos productivos y donde se ha abierto de algún modo cierto espacio para su participación económica, han generado una mayor diversificación de las economías locales y la inclusión de otros actores también marginados de la economía del territorio. En general, las mujeres cuando desarrollan una actividad económica generan en otros rubros que los hombres. En ese sentido, no llegan a competir a lo que ya realizan sus maridos o los hombres del territorio, sino que generan una actividad nueva y en ese sentido desarrollan una potencialidad que no había sido vista. Y eso en general hemos visto un especial desarrollo y valorización del patrimonio cultural y natural por parte de las mujeres, de las tradiciones, por ejemplo, con todo el trabajo en artesanía, todo el trabajo en agroecología también. Es algo que las mujeres ven como un activo y que genera valor, genera ingresos, no solo económicos, valor ambiental, también valor cultural, y que era algo que previamente no estaba desarrollado. En términos de las coaliciones y la capacidad de agencia, lo que nosotros hemos visto es que las mujeres en el espacio local se relacionan con menos instituciones y coaliciones o se vinculan con aquellas desde su rol de cuidado doméstico y están aisladas de los principales procesos de cambio institucional, a partir de lo cual es difícil incidir con sus visiones en el desarrollo del territorio, abrir oportunidades y beneficiarse de aquello. Un poco lo que yo les comentaba al principio, en términos de organización, las mujeres son más propicias a participar de organizaciones voluntarias asociadas al bienestar comunitario, a la construcción de paz, la defensa de derechos humanos, pero tienen menor presencia en organizaciones productivas, en organizaciones políticas, y tienen un menor vínculo con las instituciones públicas locales también. Esta menor participación obviamente se encuentra cruzada por factores estructurales de desigualdad de género que imponen mayores barreras a las mujeres para participar. Por ejemplo, la menor propiedad de activos. Muchas organizaciones productivas o la participación también en ciertos programas estatales exigen o han tenido como requisito la tenencia a la tierra, y sabemos que la tenencia a la tierra
tiene una distribución desigual entre hombres y mujeres, especialmente en América Latina. La invisibilidad del trabajo también reduce la participación en organizaciones y en instituciones, y el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado es sin duda la principal limitación para la participación de las mujeres en cualquier tipo de organización. En cuanto a las instituciones formales, vamos a hablar en cuanto a las políticas. También se ven dos elementos importantes. Algunas políticas de las que hemos estudiado han contribuido a legitimar la división natural de roles y han institucionalizado la discriminación de género. Por ejemplo, aquellas políticas de transferencias monetarias condicionadas han perpetuado la organización del cuidado basado en el trabajo no remunerado, y algunas políticas de desarrollo también han estado centradas en roles tradicionales y asignando a las mujeres los pequeños emprendimientos y a los hombres los grandes financiamientos, ¿no? Eso yo creo que nosotros lo hemos visto en políticas de desarrollo de distintos países de la región, donde a las mujeres se les da el pequeño financiamiento para pequeños emprendimientos, pero no se les ve como sujetas y como usuarias legítimas de grandes inversiones, por ejemplo. Y también hemos visto otras experiencias donde las políticas públicas han colaborado a desarraigar ciertos patrones culturales machistas y de desigualdad. Por ejemplo, la capacitación en rubros no tradicionales, la formación y apoyo a la articulación de mujeres y la representación de sus intereses en la gobernanza local, las políticas de propiedad de la tierra y otros activos, de redistribución, de formalización principalmente, las leyes de cuotas y compras públicas con enfoque de género, y todas aquellas acciones que también se han orientado a aquellos aspectos más psicosociales. Disculpen, que en estos momentos estoy en trabajo de campo en un sector rural de Chile, así que estoy con algunas dificultades de instalaciones. Bueno, eso, también todas aquellas acciones de las políticas públicas que han estado orientadas a la autoestima y el empoderamiento de las mujeres han colaborado también a una mayor equidad de género en los territorios. Y en cuanto a las instituciones informales, obviamente hemos visto de manera transversal en los territorios los estereotipos de género y cómo estos realmente operan como una norma y como una ley muy rígida. Y, por ejemplo, los estereotipos de las mujeres como delicada, cariñosa, atenta, con una mayor motricidad fina, también débil, menos capaz, condescendiente y cuyo trabajo tiene un menor valor, son aspectos que hemos visto en casi todos los estudios de caso que hemos hecho, así también como el machismo, la violencia, la discriminación, la desigual distribución del trabajo reproductivo y la invisibilización del trabajo de la mujer. Bueno, finalmente en este pequeño diagrama nosotros quisimos graficar qué elementos encontramos en los territorios que ayudaban al cierre de brechas, en particular en la dimensión de la autonomía económica. Sí, y en términos de las coaliciones y la agencia, vimos que la presencia de redes de mujeres en sindicatos y de organizaciones con incidencia, organizaciones de mujeres con incidencia en el plano local, eran clave para el cierre de brechas en autonomía económica de las mujeres. Sí, sin duda ese es el elemento que marca la diferencia. O sea, cuando hay mujeres organizadas y cuando estas son en redes regionales, por ejemplo, son
en números más organizaciones grandes, han marcado la diferencia y han podido incidir en abrir mayores oportunidades, en generar que la institucionalidad pública las mire, las financie, las apoye, en tematizar y posicionar el tema de género, en los mercados laborales, por ejemplo. Entonces vimos ahí que esos tres elementos eran, y la capacidad de agencia en sí misma, siempre fue en los estudios que hemos hecho el punto de inflexión. En cuanto a las instituciones formales, y aquí más bien pensando en instituciones privadas y públicas, la presencia de la cooperación internacional en general ha sido relevante para generar iniciativas con enfoque de género. En general, ha sido la cooperación internacional la que ha puesto el tema en muchos territorios y quienes han desarrollado metodologías que luego se han replicado desde programas públicos. ¿Sí? Las políticas locales de equidad, el fomento productivo dirigido a mujeres, eran elementos que vimos que cerraban brechas de género. Y en términos de estructuras productivas, vimos que el desarrollo de la agricultura y de la agroecología está siendo tomado fuertemente por las mujeres, el turismo y el agroturismo, todo el sector de servicios, de artesanía y de gastronomía. Cuando esos sectores son fuertes en un territorio, las mujeres tienen más posibilidades de insertarse en el mercado laboral y de tener ingresos propios. Eso por el momento. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo. María Elisa, no sé bien cómo funciona esto. Pues, muchas gracias, Valentina. Vamos a hacer entonces la jornada de preguntas, la parte de preguntas, comentarios, algún comentario adicional, alguna reflexión que les haya generado esta sesión del día de hoy. Entonces dejamos abierto aquí el espacio. Carmen, Teresa, Ana, Luisa, María Alejandra, ¿tienen algún tipo de comentario que quisieran compartir, preguntas, reflexiones generales? Bueno, saludos a todos. Y pues hay una pequeña bulla aquí, pero sin embargo quisiera comentarles de que hay algunas cosas que de pronto hemos tenido como culturalmente aquí en el área rural o en la ciudad hemos tenido como normal que las mujeres hagan algunas actividades, que se encarguen incluso de la siembra, de la comida, cuidar a los niños. Y ahora, viéndolo de nuevo, parece ciertamente que hay que rever eso y reorganizarnos, y sobre todo tener la línea de tiempo, que es una de las nuevas habilidades. Bien. No sé si Valentina alcanzó a entender o si Teresa puede también escribirnos si está un poco complicada allí. Entonces puede también escribir su pregunta a través del chat. Valentina. Sí, no, yo no entendí, entendí que era en parte un comentario, sí, como de que varios de los elementos que yo mencioné, Teresa los ha podido ver, pero sería ideal si Teresa nos puede escribir si tienes algún comentario o alguna pregunta en específico, porque no te puedo escuchar bien y eso. Y bueno, sí, el cuidado de los niños a veces dificulta el desarrollo de otras actividades, ¿no?
Sí, ¿quién más tiene algún tipo de comentario adicional, pregunta, reflexión que quieran compartir en este espacio? También pueden escribir sus preguntas a través del chat del grupo. ¿Quién más está por allí que quisiera aportar en este proceso de reflexión? María Ahí Alejandra. viene Alejandra. Sí, hola Valentina, gracias por tu presentación. En realidad, súper informativa y sostenida en ejemplos súper fuertes y claros. Creo que vemos todavía un montón de retos en la parte de, sí, de igualdad de género, tanto en la apropiación, la titulación de tierra, en el cambio del trabajo para las mujeres. Y quisiera preguntarte si conoces o si crees que trabajos colectivos más comunitarios entre mujeres pudieran llegar a ser un poco más empoderadores de, sí, de una colectividad más grande para que sí, me estoy preguntando como qué tanto podríamos ver si hay ejemplos sí, de grupos de mujeres como pensando en cómo, sí, digamos que de una u otra manera manejar el territorio de manera más comunitaria, más colectiva, desde una formación de mujeres. No sé si tienes ejemplos o algo que decir. Sí, en el informe latinoamericano que nosotros hicimos el año 2015, hicimos 6 estudios de caso, 2 en Chile, 2 en Colombia y 2 en El Salvador. Y recuerdo que, bueno, ahí en cada uno de los casos nosotros rescatamos aspectos de la dinámica territorial que habían favorecido el cierre de brechas. Nosotros vimos que en esos territorios se habían reducido brechas en autonomía económica, entonces nos preguntamos un poco y fuimos en búsqueda de aquellos elementos que habían permitido ese cierre de brechas. Y ahí recuerdo, hay un caso en Colombia, creo que era en el Bajo Cauca, donde se había articulado una red de mujeres regional muy potente, con una estructura regional que se replicaba a nivel local, que llevaban, no sé, 20 o 30 años trabajando en todo el proceso, ¿no? Ahora ya eran una red con con miles de socias, eh, y esa experiencia sí les había permitido, ya ellas habían generado sus propias empresas, ¿no? Como identificando las necesidades locales, eh, y se habían ganado algunos fondos, entonces habían logrado ir construyendo teniendo un pequeño capital que les permitió desarrollar en cada una de las distintas comunas pequeños emprendimientos de mujeres. Y sí, en realidad, personalmente, a partir de lo que yo he leído y de lo que yo he visto, la organización entre mujeres es la vía más efectiva para posicionar, para abrir espacios. En general, los espacios no se abren para las mujeres por sí solos. Tiene que haber una intencionalidad política muy clara, eh, o una organización muy fuerte de mujeres. Y también, por otro lado, eh, como todos estos aspectos están relacionados, los aspectos económicos como también los aspectos de la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones, siempre la organización, muchas veces las organizaciones parten desde lo económico, desde la necesidad económica. Algunos prosperan, otros no, pero siempre se genera no sé si siempre, pero lo que a mí me ha tocado ver, al menos un espacio en que las mujeres logran ver que su problemática particular,
como puede ser la violencia, como puede ser la opresión, como pueden ser las injusticias al interior del hogar o del núcleo familiar, ver que no son las únicas y que este no es un problema individual, sino que le sucede a varias, de algún modo siempre es favorable en la generación de una conciencia de género, aunque esto muchas veces no tiene ese nombre, pero sí se problematizan dilemas comunes y de algún modo les permite ver que esta no es una problemática individual, sino que esto es un aspecto que viven todas. ¿Sí? Entonces también rescatar ese aspecto de la organización de mujeres. Hay muchos emprendimientos colectivos que probablemente no prosperan, pero sí tiene también otros beneficios en aspectos más psicosociales y de empoderamiento político también. Ya hay emprendimientos y organizaciones económicas que terminan siendo también políticamente muy incidentes a nivel local. O sea, cuando una organización económica se vuelve grande y se vuelve importante en un lugar, obviamente tiene otro peso y otra voz. Eso. Tenemos, muchas gracias, Valentina. Tenemos la pregunta de Teresa. Dice, bueno, ¿de qué como mujeres, sobre todo en la realidad, tenemos actividades que culturalmente se asignan a las mujeres y nosotras las hemos visto como normal? Es un comentario, si quisieras como reflexionar al respecto. Claro, sí, la naturalización, o sea, la invisibilización de las mujeres tiene que ver con eso, ¿no? Con una naturalización de que ciertas actividades tienen que ser hechas por las mujeres y es nuestro deber. Y no quiere decir, o sea, la distribución de funciones por sexo no necesariamente implica una desigualdad, o sea, la distribución funcional de actividades es algo que se ha hecho en la humanidad, pero que esa distribución implique que ciertas actividades tienen un mayor valor que otras o que quien hace cierta actividad es quien controla los recursos que de esa actividad provienen, es ahí donde se produce la desigualdad, no necesariamente en la distribución, o sea, yo puedo acordar en mi comunidad o en mi núcleo familiar que yo voy a realizar las tareas del hogar y que otra persona, otra mujer o otros adultos del núcleo familiar realicen trabajo remunerado fuera del hogar, pero eso no implica que ese trabajo remunerado tenga mayor valor que el trabajo o que las horas que una mujer dedica a la casa, y no necesariamente implica que la mujer no pueda controlar recursos porque no genere recursos monetarios. Entonces, hacer esa distinción, yo creo que no es la distribución del trabajo en sí misma, del trabajo doméstico y del trabajo no doméstico el que genera la desigualdad, sino que es las atribuciones y las valoraciones detrás de cada trabajo, que yo creo que eso es algo relevante desde el feminismo que se tiene que potenciar, o sea, cómo nosotras mismas valoramos el trabajo doméstico y valoramos el trabajo no remunerado como algo esencial para la reproducción social. Y en vez de rechazar el trabajo doméstico, lo enarbolamos como una bandera de lucha, y decir, oye, como un poco la huelga que se planean para el 8 de mayo, o sea, para el 8 de marzo, o sea, bueno, si todas las mujeres dejamos de hacer el trabajo doméstico y el trabajo de gestión del cuidado, bueno, se paraliza todo, ¿no? Entonces, yo creo que, personalmente, yo creo que ese es más que denostar, que nosotras colaborar en la denostación del trabajo no remunerado, como muchas veces creo yo que ha pasado en un feminismo más blanco y occidental, es valorizar el trabajo de cuidado, y el trabajo de cuidado en un sentido amplio, o sea, también son las mujeres las que muchas veces están cuidando el patrimonio alimentario, el patrimonio genético, los recursos naturales en los territorios,
Y ese trabajo de cuidado, revalorizarlo. Bueno, tenemos María Gómez, quisiera hacer un aporte de reflexión. Sí, claro, María, ¿cuál es tu aporte? Hola, no sé si se escucha, porque ¿sí Sí, se sí, escucha? sí. Ah, vale. Sí, no, es que escuchaba como la pregunta que hizo digamos, con la pregunta que hizo María Alejandra, y me parecía pues, Gracias. muy interesante lo que decía la profesora frente a las iniciativas que generan estas mujeres de manera organizada y que generalmente pues son alrededor de lo productivo, ¿no? Entonces acá en una investigación que estamos haciendo en el instituto donde yo trabajo en Cali, Colombia, hemos encontrado, pues apenas estamos como llegando de trabajo de campo, y la pregunta de investigación es otra, pero dentro de lo que fue saliendo encontrábamos también que a pesar de que que sí que efectivamente esas iniciativas organizativas se dan mucho alrededor de lo productivo y que pareciera tener como unas talanqueras, por lo menos acá en donde estamos haciendo la investigación, porque resulta que generalmente la financiación que se encuentra o los proyectos que se encuentran desde el Estado son proyectos que están enfocados también como, yo no sabría si nombrarlos así, pero es como una suerte de feminización de los proyectos productivos para las mujeres, porque entonces si llega la ONG o llega el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Agricultura, llegan con proyectos para la cría de pollos pequeños o para el cultivo de plantas de uso medicinal, que con esto no estoy desvalorando como estas actividades productivas, pero sí me hago la pregunta y digo, bueno, estas mujeres, por el contrario, con quienes hemos hablado, algunas por supuesto les interesa y activan y digamos, impulsan esas iniciativas. Efectivamente, algunas, digamos, son exitosas, no sé, económicamente hablando, otras no, pero hay otras que se cuestionan mucho esos programas y dicen, bueno, pues es que yo quiero tener ganado, o yo quiero poder acceder a los incentivos o a los apoyos que hay para los cultivos de café en las zonas donde es monocultivo de café. Y generalmente no logran, digamos, acceder a esto. Bueno, en el caso de la investigación que estamos haciendo acá es por asuntos no únicamente, pero sí es muy importante, de propiedad de la tierra, o sea, todavía no son dueñas, y no ser dueñas de esa tierra es una barrera aún para acceder a otros bienes, pues a otros activos. Pero por otra parte, digamos, no solamente les interesa lo que les ofrece el Estado o las ONGs, ¿no? Y bueno, digamos que ahí no hemos explorado, pues que pues no era el objetivo de esta investigación, pero escuchando a la pregunta de María Alejandra y lo que le contestaba la profesora, sí me preguntaba y decía, bueno, también hay que tener en cuenta, pues estas, yo no sé si son condicionantes o qué serán, que vienen de la oferta que finalmente hay para las mujeres rurales, ¿no? ¿A qué se deben dedicar? También hay como una suerte de a qué se debe dedicar la mujer eh, rural. Sí, eso era como lo que se me venía a la cabeza. Y pues muchas gracias por la sesión, muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo. No pude escuchar toda tu intervención porque se me quedó pegado al computador, pero al menos de lo que alcancé a escuchar, estoy totalmente de acuerdo contigo. La institucionalidad pública y los programas públicos orientados a mujeres están llenos de estereotipos. Y un poco lo que yo les comentaba, que hay al menos acá en Chile, y recuerdo haberlo visto también en unos estudios de caso de Ecuador que están en el informe latinoamericano, hay una gran oferta de microfinanciamientos, los cuales en un 90% se adjudican a las mujeres, pero la institucionalidad que financia los grandes proyectos de inversión por millones de pesos, eh,
prácticamente no se lo adjudican organizaciones de mujeres o mujeres emprendedoras. Entonces, ahí hay un sesgo muy claro, pero también ahí hay una dificultad que yo lo he conversado con gestores locales de política, y es que, y es un poco lo que yo les presentaba en los pequeños elementos conceptuales que les hablé al principio de la clase, de cómo ciertas expectativas son internalizadas por las personas cuando a ti te asignan sistemáticamente cierta tarea. Luego es eso lo que tú sabes hacer, ¿no? Entonces, si permanentemente o si nunca se abrieron posibilidades de, por ejemplo, trabajar en una mina, difícilmente vas a tener las capacidades para realizarlo si durante 100 años nunca se abrió el espacio para hacerlo, o si permanentemente si lo que tú siempre, lo que pasa mucho acá, eh, las mujeres con bajos niveles educacionales lo que mejor saben hacer es cocinar y cuidar, que son las tareas que han sido asignadas sistemáticamente a nuestro grupo de género. Entonces, a la hora de pedir una capacitación o de pensar en un emprendimiento, las mujeres piden de cocina y terminan habiendo en una comuna siempre cursos de capacitación en cocina porque es lo que las mujeres también piden. O de chocolatería o de costura, que son oficios que no van a permitir la generación de ingresos más allá de la subsistencia con suerte. Muchas veces las mujeres se compran la máquina de coser y ahí quedaron. Y siguen obviamente permaneciendo en actividades económicas de subsistencia. Entonces, ahí también hay una dificultad para los gestores entre, si le preguntamos a las mujeres qué capacitaciones o qué capacitaciones requieren o qué emprendimientos quieren hacer, pero también tiene que haber ahí una mirada más estratégica, ¿no? Como, no sé, creo que no es un dilema que tenga yo tan resuelto, pero que es necesario considerar que las expectativas, cuando se te han asignado durante siglos las mismas tareas, eso es también lo que tú sabes hacer. Entonces, es también lo que las mujeres, al menos yo he escuchado acá, piden a la institucionalidad pública como capacitaciones. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Carmen. Bueno, se está despidiendo. Muchas gracias por el espacio. Ya no pude participar. Estaba en reunión, estaré haciendo consultas y comentarios en la plataforma. Muy amables por su retroalimentación. Te cuento, Valentina, que la semana pasada, dado que este tema genera muchos comentarios y a veces no nos alcanza el tiempo, decidimos abrir un espacio de comentarios, preguntas, reflexiones para que puedan ir aportando respecto a las cosas que quedan como en el aire. Entonces también para que Valentina puedas también participar de ese espacio de foro y reflexión y todos también puedan participar. Es más bien un espacio como para que todos escribamos y tengamos algún tipo de comentarios y retroalimentación. Teresa tiene más comentarios. Dice: ¿qué acciones sugieres que se puedan realizar para no continuar con lo que por décadas o siglos nos han inculcado a hacer? Difícil pregunta. Yo creo que por un lado se pueden potenciar en serio ciertos oficios de mujeres que han sido subvalorados durante mucho tiempo. O sea, si el cuidado, como el cuidado siempre se ha hecho de manera no remunerada, entonces el cuidado no vale. Sin embargo, es difícil que una familia pueda trabajar si no tiene quien cuide a sus personas mayores o a sus niños, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que no necesariamente se tiene que rechazar los oficios y los oficios que las mujeres hemos realizado durante tanto tiempo, pero sí valorizar en serio, generar quizás formas en que esas mismas
oficios se profesionalicen más, tengan mejores condiciones para su realización y sean mejor remuneradas. Pero eso también tiene que ver con un cambio cultural de cómo se ve, cómo se visualiza el trabajo de una mujer. Y por otro lado, yo creo que efectivamente romper y quebrar estereotipos en los mercados laborales es fundamental. O sea, por ejemplo, no sé, los estereotipos respecto al... Hoy en día casi no hay trabajo que las mujeres no pueden realizar, o sea, hay un montón de trabajos que están tecnificados y que las mujeres también se pueden capacitar en las maquinarias pesadas y todas quienes quieran integrarse a mercados laborales masculinizados tengan la igualdad de oportunidades para poder ingresar y que de algún modo las empresas se hagan cargo de estos estereotipos históricos y cierren esa brecha en conocimiento y en capacidades y que también adecúen sus sistemas de trabajo para que sean inclusivos para las mujeres, porque sí, efectivamente los sistemas de turno para mujeres, por ejemplo, jefas de hogar que no tienen, que no están en pareja y que se hacen cargo sola de sus hijos, un sistema de turnos que trabajan 12 horas durante 20 días fuera de la casa no es posible nomás. Entonces también las empresas yo creo que tienen que modificar sus formas de hacer para ser inclusivas. Eso. Bueno, ¿quién más tiene comentarios, preguntas, dudas? Bueno, Ana Velázquez dice, hola con todas, tengo una inquietud, ¿cómo romper esos estereotipos de mujer dócil, elaboradora de trabajos más finos, si desde la educación hay una estructura muy marcada sobre los roles de las mujeres, sobre todo en mujeres rurales e indígenas? Bueno, yo creo que a ver, es difícil, ¿no? Porque son ideas que están arraigadas hace mucho tiempo, pero yo creo que sin duda se ha avanzado en eso y hay muchas mujeres, ya han existido siempre mujeres que han estado a la vanguardia de romper esos estereotipos y de dedicarse a rubros masculinizados, que finalmente son la gran mayoría, ¿no? O sea, las mujeres estamos ausentes prácticamente en las ciencias, en la ingeniería, en la minería, en un montón en la música, un montón de rubros que finalmente están dominados por hombres, incluso cuando hay muchas mujeres, finalmente los dirigentes son hombres, o sea, en el sector de la educación, las mujeres son predominantes, pero los dirigentes son hombres, entonces hay ciertos aspectos que yo creo que, por un lado, obviamente la educación no sexista es clave, eh, y generar políticas educativas que permitan tanto a las mujeres desarrollar las habilidades y los conocimientos que cada quien elija, como también a los hombres, ¿no? Porque los estereotipos de género no solo afectan a las mujeres, también a los hombres, o sea, el hecho de que el trabajo físico sea netamente asociado a los hombres implica que ellos tienen una mayor destrucción de su capital humano, que a los 50 años están, no sé, los mineros con silicosis, entonces también entender cómo los estereotipos de género también perjudican a los hombres, yo creo que es algo que nos permite desanclar la discusión de género de las mujeres y ponerla como un tema que perjudica, que un sistema de género patriarcal y machista perjudica a hombres y a mujeres, ¿no? Me fui a la pregunta. Pero bueno, sí, la educación no sexista es algo importante. Yo creo que también los mercados laborales tienen mucho y el Estado en ese sentido, mucho que decir al respecto y poner, bueno, leyes de cuotas, leyes de distintas acciones que permitan
reducir las barreras implícitas o explícitas para que las mujeres se incorporen a ciertos ámbitos más masculinizados. Y no sé si, o sea, no me gustaría que quedara la idea de que las mujeres no nos dediquemos más a los trabajos de artesanía, por ejemplo, o que las mujeres no nos dediquemos más a el resguardo del patrimonio agroalimentario, sino que más bien, más que cerrar, esto tiene que ver con abrir, ¿no? Con ampliar las posibilidades, que cada una pueda elegir el oficio que quiera desarrollar y que no por ser un oficio que ha sido históricamente no remunerado tenga una menor valoración económica y social. Yo creo que ese es el punto, no son las actividades en sí mismas las que son buenas o malas, sino la valoración social que tienen esas actividades y que obviamente tienen un arraigo histórico, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión que quieran aportar en este espacio? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces, siendo así, finalizamos esta jornada. No sé si Valentina tiene algún comentario para cerrar este módulo que quisiera realizar. Ahí Teresa hizo una nueva pregunta, la voy a leer, la respondo y ya me despido. No la había visto, disculpa. No te preocupes, María Elisa. ¿Hay alguna comunidad o institución o cultura que conozca que sea más o menos ejemplar en tema de equilibrio, en temas de género? Yo, mira, no tengo ahora, no recuerdo claramente ahora el caso, pero sí en una de nuestras publicaciones creo que se estudiaba un caso en Nicaragua o en Guatemala, en que se veía que había un sistema de género un poco más equitativo, donde eh, hombres y mujeres eran los productores principales, como que no había esa distinción, donde hombres y mujeres se hacían cargo de algunos aspectos domésticos, no de todos, pero sí había una mayor distribución del trabajo no remunerado. Lo pueden revisar, hay un libro que también fue publicado a partir de estos estudios de caso que se llama Masculinidades en Movimiento y que está también en las publicaciones, es una publicación de Remis y la pueden encontrar en la sección de publicaciones del Observatorio de Género. Ahí yo les voy a escribir el link del observatorio y ahí en esa publicación está ese caso en que, claro, había un sistema de género un poco más, más equitativo en ese territorio y eso mismo había generado que desde el análisis de la investigadora eso había permitido que en ese territorio se pudiese desarrollar el cultivo de un tipo de café que requería más mano de obra. Entonces, como las mujeres tenían ahí, no había un sistema de género que restringiera la participación de las mujeres en el mercado laboral, sino que había una mayor disposición a esa inclusión, se pudo desarrollar ese tipo de café que era de exportación, etc. No recuerdo ahora el caso en concreto, quizás se los puedo postear en el foro, pero de todas maneras, si ustedes buscan el libro Masculinidades en Movimiento, que se los recomiendo porque son una serie de análisis de estudios de caso de género y territorio, lo pueden encontrar. Muchas gracias. Bueno, y nada, me despido, las invito a visitar el sitio del observatorio, ahí tenemos estos datos que yo les presenté y algunos más, esperamos poder actualizarlo pronto con datos de autonomía política con esta misma mirada interseccional, ¿no? Que nos permite mirar cómo distintos grupos con distintas características sociodemográficas
presentan brechas de género distintas y bueno, nuestra idea es que también este sitio pueda ser una plataforma de intercambio y de diálogo con otras instituciones y organizaciones afines a los temas de género y territorio, así que ahí les voy a postear el link y bueno, muchas gracias por su presencia, un gusto haber podido compartir este ratito con ustedes y nos vemos vía el aula virtual. Muchas gracias Valentina, muchas gracias a todas las que estuvieron conectadas siguiendo esta clase. Queda entonces como parte de nuestros compromisos de la semana continuar con las lecturas y algunos de los aspectos de trabajo adicional que hemos tenido hoy, que hemos estado subiendo en la plataforma. Y queda entonces abierto, allí Valentina ya envió el link, yo también lo voy a postear entonces en la plataforma, y queda entonces abierto el espacio para que todas conversemos a través de ese foro. Y queda pendiente entonces como parte de la evaluación de este módulo, el foro de evaluación de este módulo que Valentina lo subirá en el transcurso de estos días. Muchísimas gracias a todas, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao, que estén bien.